Buenas tardes, buenas noches amigos, me da mucho gusto saludarlos, su amigo José Antonio, desde acá, desde JB Canal 32, los saluda. Me da mucho gusto saludarlos, esperando que todo esté bien por allá en México, después de los desfiles, después del grito, después de los gritos, porque fueron muchos. Me da mucho gusto saludarlos, espero que todo esté bien, y que este programa lo escuchen y lo vean, porque vamos a ponerles un programita que sacamos de por allí, de una televisora fifí, un muchachito que se llama Eddie Small, de ascendencia israelita. Bueno, pues me da gusto y se agarran del chongo, amigos, con el burro Van Ranking, un muchacho que trabaja en Televisa, que tenía un programa del sótano, quién sabe qué tanto. Bueno, para que vean ese que no le gusta a López Obrador, que no le gusta México, pero aquí vive, aquí trabaja también, pues como yo no sé cómo esa gente le da patadas al pesebre. Bueno amigos, lo vamos a poner porque es muy interesante, se agarran a la greña. Este muchachito que ya lo entrevistó Vicente Serrano, el presidente también creo que ya sabe cómo funciona. Le dice que es un muchacho inteligente, y que tiene principios muy, muy bien formaditos, y que sabe lo que está haciendo México, sabe los esfuerzos que está haciendo el presidente y todo esto, y se los recalca y se los dice ahí con todas las palabrotas. Bueno, sin más ni más, lo prometido es deuda. Así que vámonos quitando y vámonos poniendo el programa que... Pero sí son monarcas, ¿eh? Sí son, pero te voy a decir una cosa. Político que llega a ser político, yo no voy a defender, son iguales de corruptos. El 87%. Pero eso no nos saca del problema, burro. De cualquier partido. A ver, te voy a contestar algo. Eso no nos saca del problema, burro. A ver, yo conozco políticos del PRI honestos. Conozco políticos del PAN honestos. Y de Morena honestos. Así que sí los voy a defender. Yo no voy a generalizar. Hay gente muy rata y hay gente muy honesta. De todos los políticos hay gente muy honesta también, claro. ¿Sí? Pero espérame, pero este gobierno también tiene una bola de ampones como los ha tenido. Ya acabo de decir, hay gente muy rata y hay gente muy honesta. Pero creo que hay muchos más ahorita. La costumbre y son priistas todos. La costumbre de la política en México no beneficia. Es ahí donde aquí estuvo Juan Pablo Fernández y discutíamos y se me echaron a la yugular porque dije López Obrador es el mejor presidente que hemos tenido en México. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar y como sociedad, los mexicanos, ahí sí nos cuesta un huevo pagar ese precio. No queremos pagar el precio de meterle freno y decir, el desabasto de las medicinas, sí, güey. Pero tenían un software para robar desabasto. No, espérame. O sea, de alguna manera tienes que meter un freno de mano. Claro. De alguna manera. Esa es la transformación. Hoy, el aeropuerto, las refinerías, cero deuda. ¿Puedo decir algo? Un segundo. Tenemos un presidente que después de una pandemia que vamos a decir sin precedentes en el mundo. Sí, a ver, espérame. Pero ya sabes. Espérame. El 87% de los países ya salieron, ¿eh? Pero ya salieron el 87%. No, papacito, ¿qué crees? Y ahí sí yo te voy a cerrar la boquita en ese sentido. Tampoco te tenemos un presidente que con pandemia y con guerra. Peso sólido. Sí. Nivel de recaudación. No me interrumpas. Nivel de recaudación récord. No, señor. El dólar no. Espérame. Es que no dejan hablar, burro. No están aguantando. Déjalo hablar. Ese es el problema de siempre. A ver,
Yo termino y tú me puedes revirar como tenis. Después de pandemia y guerra, peso sólido, nivel de recaudación récord, nivel récord de reservas. Este semestre, nivel récord de IED. Tenemos de reservas en el Banco de México, señor. ¿Es el nivel récord? Récord ahorita. ¿Cuánto tenemos? Para que veas que no sabes. ¿Cuánto tenemos? Métete a ver, yo te quiero traer las gráficas. Yo no te... A ver, es el récord. Lo digo a la cámara. ¿Cuánto? Nivel récord en el Banco de México de reservas. Nivel récord de este semestre en el IED, que es la inversión extranjera. Peso sólido sin devaluación después de pandemia y después de guerra. Deuda renegociada por los intereses, lo renegoció el presidente. ¿Y la gasolina cómo andaba? Espérame. PIB, como nunca en el mundo, como nunca había pasado en la historia de este mundo, México creció en el trimestre pasado y Estados Unidos decreció su PIB. La inflación es global. No hace los proyectos sin deuda, como muy bien dices, porque es la verdad. No pidió dinero. En los proyectos los está haciendo sin deuda el señor, porque aquí no están buscando robar. Tendrá muchas cosas positivas y hay muchas cosas que hay que mejorar, pero no se vale agarrar y tapar el sol con un dedo. 23 millones de personas están recibiendo con una tarjeta propia el beneficio. Adultos mayores. Eso nada de que robo en efectivo, nada de que repartos en efectivo y entonces lo desviamos con la estafa maestra. ¿Y a dónde mandamos el dinero de la Sedesol? No, señores, el Fobaproa. Y a los jóvenes un engaño. Que les dan lana, sí. Me perdonan, yo soy una persona que he hecho mi vida trabajando. Toda mi vida. Mi partido es México. Y lo que me da coraje es que quieran echarle caca a lo que no deben de echarle caca, porque le están echando caca a su país. Y hay que saber reconocer lo bueno que se ha hecho, lo regular que se ha hecho, y donde tenemos una asignatura pendiente para que veas de que mi partido es México, sí es la seguridad. Y tenemos que atacarla desde atrás. Y no te voy a llevar la contra en eso ni a nadie. Y nos tenemos que poner a trabajar en ello. Y la otra última que te diría es, para que veas que mi partido es México, así como te digo que me encanta la gestión de López Obrador con argumentos y sustento, también te puedo decir que respeto mucho a José Antonio Meade, que respeto también, no la gestión porque fue muy corta en turismo y en alguna parte a lo mejor de la banca de desarrollo, Enrique de la Madrid. No te te puedo decir que también respeto al que fue de Whisky Lucan, ahorita te lo voy a decir porque sí lo respeto, a Vargas. A Enrique, yo no voy a hablar, yo estoy defendiendo a México, pero no voy a tolerar, eso lo digo en general y creo que ustedes tampoco lo toleran, que alguien venga a echarle caca a alguien cuando no tiene argumento y sustento. Exacto, eso te doy razón. Es una mesa redonda respetable. Sí. Mira, ahorita venimos básicamente a otra cosa que ahorita vamos a acabar. Tienes lo que me estás diciendo, tienes toda la razón. Ojo, yo lo estoy diciendo, hay cosas maravillosas y es muy bien intencionado el presidente de la República. Es un cuate, él. Bueno, mis queridos amigos, pues ya escucharon ustedes a este muchachito y vieron todo el relajo que se armó ahí con el burro Barranquín. Bueno, ¿cómo hay gente que todavía piensa, que tiene en su cabecita cómo va México, qué está haciendo López Obrador, cómo le está costando trabajo? Pero lo más importante, que este muchachito tiene datos. Todo lo que dice lo avala con una seguridad increíble. Bueno, pues me da mucho gusto. Espero que este programa lo traigan por todos lados, amigos, o que lo busquen a este niño y escúchenlo. Porque hay que difundirlo, sobre todo apoyar a este tipo de personitas que quieren a México y que se las están jugando, porque se presentó allí en una estación de radio fifís donde, olvídense, pues allí puros gente que no quiere a López Obrador y que se expresan de lo peor. Bueno, amigos, su amigo José Antonio desde acá, desde California, los saluda. Aquí tenemos ya, pues, ¿qué serán?
las 8 de la noche y allí están sonando mis relojes, diciéndonos que son las 11 de la noche aquí en California. Un abrazo para todos. Aquí estamos pendientes, No dejen de escucharnos, no dejen de vernos, ni ver todas las noticias verdaderas que tratamos de darles, amigos, para que México vaya mejor. Un abrazo muy, muy cordial para todos. Cuídense mucho, porque ya saben que cuidándonos nosotros, pues vamos a cuidar a los que más queremos, Así que hasta mañana, otro día, para darles las buenas noticias, amigos, si así Dios nos lo permite.